¿Ya? ¿Sí o no? Sí. Sí, ya estamos. Oigan, aquí entre nos, que no se sepa, que nadie lo diga. Les dan cuscús los espantos y todas estas cosas. Digo, a mí me dan morbo, no me dan cuscús, o sea, vampiros, zombies, fantasmas, etcétera. Me dan harto morbo, pero no me dan miedo, desgraciadamente. Y a pesar de que no me dan miedo, bueno, perdón, ¿ustedes saben por qué te deben de dar miedo unos sí y otros no? ¿Nunca te has puesto a pensar en eso, Irma? Ahorita, perdón que me salga de tema, pero me acaba de rebotar en la cabeza. Depende del ser malvado, de ultratumba o del más allá que te visite. Tú debes de saber si tienes miedo o no. Por ejemplo, los vampiros. Los vampiros no se les debe de tener miedo, jamás. Porque los vampiros, como todos sabemos, es gente muy educada. Son gente de lo más decente. Entonces tú estás dormida en tu cama. Ya sabes, como en las películas de los años finales de los 50, principios de los 60 con Christopher Lee, ¿no? Entonces, chamacona de 15 años que parece que tiene 34, vestida con su camisoncito blanquito y abrazando a su osito de peluche. Esto es real, la escena es real. Entonces, llega el vampiro y toca la ventana. Ah, claro. Déjame entrar. Déjame entrar. Entonces, como el vampiro es un señor muy educado, tú te paras, te le quedas viendo y le dices, no señor, hay palotra. Y se va y no te pasa nada. Lo que ocurre con las que son mordidas por los vampiros es que lo ven y no es que el vampiro quiera entrar, es que les da como un ataque de suripantiasis y se meten al vampiro y hacen de cosas en la cama y hasta el osito de peluche y el camisón blanco olvidan, pues. Entonces, con los vampiros no hay problema. Con los hombres lobo sí hay problema, porque son nacos. O sea, si los vampiros son gente decente, los hombres lobo y los zombies son nacos. ¿Por qué son nacos? Porque te dan portazo. Entonces, si ves que llega hombre lobo, entonces agárrate, porque te carga. Igual con los zombies. Los fantasmas, gracias a Oscar Wilde, sabemos que la pueden pasar mal. Y tenemos poderes sobre ellos. Y justo sobre esos fantasmas encontré una chulada. Déjenme enseñárselas. Todo esto fue una cosa para presentar. Miren nada más. Historia ilustrada de los fantasmas. Es de Adam, de Adam, de Adam, de Adam, de Adam, de Adam, de Adam. Vean, les va a hacer cara, ahí lo leen. Ahí lo leen, pues, ahí lo leen. Y así se apellida el señor Adam. Este señor Adam, aunque ustedes no lo crean, llegó a mi casa por su libro anterior, que es una historia ilustrada de los ovnis, cosa que es fundamental. Si un hogar decente debe de tener un libro que te permita protegerte contra las invasiones de ovnis y de fantasmas. Y en este viene toda la explicación de cómo funcionan los fantasmas, cómo se hace la investigación, qué podemos hacer para evitarlos, cómo los podemos... Un policía. ¿Cómo los podemos combatir? Y por supuesto, cómo han cambiado con el paso del tiempo los fantasmas. Es lo que ustedes necesitan tener en su casa. Si no tienen fantasmas en su casa, perdón que se los diga, quiere decir que no viven en una propiedad de prosapia. Si tuvieran una propiedad de prosapia, necesitarían este libro para poder vivir en su casa. Y en caso de que no vivan en una casa así del siglo XIX, como debe de ser, con cadenas y toda la cosa, y vivan así en una como yo, que no tiene ninguna gracia, cómprenselo. Y de perdida van a poderse imaginar que los fantasmas sí funcionan. La historia ilustrada de los fantasmas, de los libros del zorro rojo, que como ustedes saben, son una chulada siempre. Siempre son una chulada. Y aquí viene, ay, mira, esto está padre, en la pantalla. Aquí viene tú cómo puedes tener a tus fantasmas de acuerdo con su aparición cinematográfica o en la telera. Esto está bueno, es utilísimo.
Esto es lo que toda familia necesita para avanzar. Eso me gusta, me gusta, me gusta. Oigan, pero cambiemos de tema y hablemos de otro tipo de fantasmas. Vamos a hablar de algo triste. No, y es neta que sí es triste. Fíjense que una de las cosas más trágicas que nos puede pasar a las personas que por alguna razón escribimos es la condena a que nos morimos con nuestros libros. La mayor parte de los escritores que ustedes ven aquí, cuando se mueran, sus libros van a desaparecer. Y van a desaparecer gacho, o sea, no, de que, no, ya. O sea, todas estas cosas que escribió fulano, sutano y mengano se perderán. Apenas unos cuantos podrán seguir vivos. Digo, casos como el de García Márquez o casos como el de José Emilio Pacheco son garbanzos de libra. Y si es como Platón, todavía está más perro el asunto, más difícil. Pero la mayoría desaparecemos. Y un caso que a mí me interesa comentarles es el de Jesús Gardea. Jesús Gardea, cuando yo tenía 19 años, y lo digo absolutamente en serio, él publicó su primer libro, Todos los viernes con Lautaro, creo que así se llamaba, o Los viernes con Lautaro, no me acuerdo si lleva todos o no lleva todos. Y cuando lo leí, yo estaba sorprendido, porque era un momento en que estábamos publicando en siglo XXI una serie de autores rarísimos. Y cuando digo rarísimos, me refiero a autores mexicanos que estaban mostrando de perspectivas que no habías pensado. Es la época en que María Luisa Puga publica Pánico, Peligro. Imagínense una autora mexicana que escribe un libro de cuentos ambientado en Kenia. Perdón que lo diga, suena extrañísimo. Y los cuentos de Gardea también eran muy raros. No estaban en Kenia, por supuesto, pero eran muy raros. Y Jesús se convirtió en una figura muy relevante, aunque siempre opaca. ¿Qué quiero decir con opaca? Esto de grandes entrevistas y campañas de marketing por el lanzamiento de sus libros, no. Entrevistas muy pocas. Incluso algunas de sus entrevistas eran casi telegráficas. Una de ellas, yo me acuerdo que Juan Domingo Argüelles decidió entrevistarlo y le mandó una carta. Él vivía en Ciudad Juárez. Digo, perdón que lo diga, pero eso está más raro. O sea, ser un escritor importante a nivel nacional en Ciudad Juárez, en la época en que el centralismo es brutal, que no hay editoriales en los estados, etcétera, pues era muy complicado. Y le contestó, las preguntas eran más largas que las respuestas. Eran respuestas muy cortas, muy precisas. Y muere en el 2000, si mal no recuerdo, Jesús Gardea, y su obra desapareció. José María Espinaza editó sus novelas, si mal no recuerdo, pero, como siempre sucede, Ediciones Sin Nombre, pues es una editorial muy pequeña, muy marginal, y acabó por seguir perdida la obra. Y así seguimos hasta la semana pasada. Bueno, es un decir, no me acuerdo en qué, pero algo así. Pero novedades que la UNAM y Sexto Piso rescataron los cuentos completos de Jesús Gardea. 600 y cacho paginitas, 600 y poquito paginitas. Miren, aquí está Jesús Gardea para que lo conozcan. Este hombre que lo ven tan serio y que parece mal encarado, no lo era. Dicen que era verdaderamente un sol. Yo no tuve el gusto de conocerlo, me hubiera gustado. Y aquí están reunidos todos sus cuentos. Fíjense ustedes que los viernes de Lautaro, no todos los viernes, no lleva todo, nada más lleva viernes. Adentrarse en los cuentos de Gardea es un verdadero reto. Y no es un reto por la dificultad, sino por la sorpresa. Imagínense un autor que pone solo las palabras necesarias. Es decir, vamos a verlo como si fuera carnicería. En la novela es como un tibón. O sea, tiene huesito, tiene mantequita, tiene carnita maciza, tiene un poco de todo. Y eso es en la novela.
En cambio, los cuentos de Jesús Gardea son puro filete. Es decir, no tiene nada de grasa. y Pura es maciza. Pura maciza. Pura maciza. Y es tan pura maciza la literatura de Jesús Gardea que cada palabra está perfectamente elegida. Y eso es dificilísimo. En la novela te puedes dar el lujo de la floritura. En cambio, en los cuentos de Gardea no existe tal cosa. Y lo más importante es el silencio. Imagínense tener una literatura silenciosa. Eso es raro, porque normalmente ya ven cómo son los personajes que tienen estas debilidades de hablar y hablar y hablar y hablar. No, aquí es una literatura absolutamente silenciosa. Yo, la mera verdad, es que sí recomiendo que le entremos a los cuentos completos de Gardea. Yo ahí voy, este me llegó, pero ya saben ustedes que con los cuentos tiene la ventaja uno que puede ir y venir, Sí. que eso siempre se agradece. Y me encontré una novela que me dio mucho gusto y mucho pesar. Y lo digo absolutamente en serio, me dio mucho gusto y mucho pesar. De Luis Claro, Zapata, con R de con reality. R de reality. Luis Zapata fue de las primeras víctimas literarias de la pandemia. Y con él, bueno, perdimos un narrador de altísimos vuelos, de altísimos vuelos. Todo el mundo lo recuerda por el vampiro de la colonia Roma, por Adonis García. En esa novela yo aprendí lo que es la cara de menso. Adonis García en un momento de esta plática, este monólogo que tiene, dice, es que fulano tiene cara de menso, pero no se puede saber cómo es la cara de menso, solo sabes que tiene cara de menso. La cara de menso es indefinible. Y ahora nos propone Luis Zapata, en esta novela absolutamente póstuma, entrar a un reality show. Que eso le viene muy bien a él. Recuerden La hermana secreta de Angélica María, Sí. recuerden ustedes Melodrama, vamos, una buena parte de la literatura de Luis Zapata estuvo, se dice estuvo o está, está marcada por la cultura popular. Entonces, entrarle con R de reality es una maravilla, te llenará de gusto, aunque en mi caso también me llenará de tristeza, porque siempre es feo que un autor termine sus obras completas. No me late, en fin, no me late. Oigan, pero me encontré otra cosa que también está tentadorcísima. Miren, se les voy a enseñar. Rosario Castellanos, Materia que arde. Es una suerte de biografía escrita por Sara Uribe e ilustrada y trabajada por Verónica Gerber, o no sé cómo se pronuncia Gerber. Gerber Vikechi. Gerber, como alimento infantil. Sí. Ok, sí, Gerber. Entonces, que ella es buenísima y crearon un libro bellísimo. Mira qué hermosura del libro. Está muy chulo. Y es al mismo tiempo una biografía como intelectual de Rosario Castellanos. A mí me parece que un libro como este sí hacía falta. Y cuando digo sí hacía falta, me dirán, oye, pero Rosario Castellanos ha sido bendecida con toneladas de libros sobre ella. A mí me parece que con Rosario Castellanos hemos tenido la fortuna o la desgracia, no me vayan a preguntar cuál, de que la conocemos poco, Sí. como persona. Es decir, aunque su obra ha sido divulgadísima y es muy probable que sea la mujer más leída de su generación, esto, me atrevo a asegurarlo, y que por supuesto tiene cosas fundamentales, digo, cada quien podrá escoger la suya. A mí me gusta mucho El oficio de tinieblas y El Balún Canán, son mis preferidas. Como poeta yo soy malo, no soy bueno para recomendarla, porque como no leo casi poesía, no me atrevo. Entonces, eso se debe a una perversión lectora, ¿no? Pero sus novelas son sensacionales. Pero cada vez que nos acercamos a ella,
la perdemos de vista, pareciera que se nos volvió un fantasma. Entonces, entrarle a esta cosa de Sara Uribe y de Verónica Gerber, me encanta la idea. Me encanta la idea. Y aparte, podría ocurrir que aquí se contaran las historias de sus amores terribles. Quizás a mí me las contaron gente que estuvo cerca y... Entrenle. Este lo vamos a poner para acá. Me va a no, ya. Ni modo, no habrá vacaciones. Oiga, y me encontré otra cosa que está verdaderamente sabrosa. Todavía, miren, se los voy a enseñar y se los platico. Un vuelo sobre el Tercer Reich. Una mirada sobre la nueva ola del fascismo. Y está hecho por el colectivo de creadores iberoamericanos. Este colectivo son hacedores, son teatreros, para decirlo de una manera fácil, y decidieron crear una obra colectiva donde se viera el nuevo jalón, la nueva presencia del fascismo, que bueno, no necesariamente tendría que ser así, digamos, del autoritarismo brutal, porque va más allá del fascismo, en nuestros días. Y parten ellos de un principio muy simple. Toman un fragmento de una obra de Brecht, El terror y miseria del Tercer Reich, y a partir de ahí, cada autor fue creando una escena diferente. Y son uno, voy contando, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, como 20. Digo, ya no los conté todos. Y hay desde España hasta Chile y Argentina, pasando por México para abajo. Está todo. Vale la pena entrarle. Sobre todo para celebrar algo que es muy raro. Un libro de dramaturgia. Hace ratito, bueno, no hace ratito, el domingo, estaba yo trabajando en un texto para la revista sobre la novela. Y les decía yo que lo más terrible es que la novela acabó por ganar y el que lo dude es una caminada. Y el teatro, el ensayo, acabaron por convertirse en cosas marginales. Entonces, celebrar un libro de teatro de la Autónoma de Nuevo León vale la pena. Me late cacahuates, hay que echárselos. Hay que echárselos. Y aparte es teatro breve, que eso siempre es divertido. No es como echarse las Valquirias completa. Y encontré esta rareza. No me vayan a preguntar qué tal, pero me parece que es una cosa que por lo menos merece ser mitoteada con todo detalle. Y lo digo absolutamente en serio. Una mentira que dice la verdad, de Juan Rulfo. Juan Rulfo lo conocemos nosotros, como decía Monterroso, como un viejo zorro, que escribió dos grandes libros y el resto de su vida se la pasó diciendo que ya venía el tercero. Y nunca llegó. Yo entiendo la dificultad de escribir. Después de dos obras maestras, echarte una tercera, vale más quedarse callado. Y en este libro, publicado por RM, se reunieron textos de Juan Rulfo que tienen que ver con cosas de lo más rara. Son conferencias, que esas sí dio varias. Son notas para presentaciones de libros, que presentó varios. Y no solo eso, de pilón, hay cartas, pero no como las cartas que le escribió a su esposa, que son conocidísimas y que también publicó RM y antes creo que Janés, si mal no lo recuerdo. Y hay algunas cosas que están padres. Entrarle a una mentira que dice la verdad, las conferencias, ensayos, entrevistas de otros textos de Rulfo, sí es una tentación. Sí es una tentación. No es porque uno vaya a encontrar el gran secreto, sino es por aproximarte a otro lado de los autores.
Y eso a mí me gusta. Me gusta verlos desde otros lados. Y eso funciona. Me pasa con esto lo mismo que con lo que están haciendo de la edición de la obra periodística de Vargas Llosa, que te dan ganas de leerla. No porque vaya a cambiar tu percepción de las novelas. No, es verlos desde otro lado. Y darnos esa chance no está nada mal. Entonces, entrémosle a Rulfo con textos, si no inéditos, por lo menos desconocidísimos para nosotros, y eso está bueno. Y trae un discurso lindo, el de cuando entra a la academia. Y ese vale la pena. Éntrale. Pues ya estuvo. Ya no sé dónde dejé los de hoy, pero miren, es el de Rulfo, una mentira que dice la verdad, un vuelo sobre el Tercer Reich, con R de reality, los cuentos completos de Gardea y la historia de los fantasmas. Que ya saben ustedes, si se cambian una casa todavía más chicha, hay que comprar 2 ejemplares para tener uno en la recámara. Gracias, pórtense bien, adiós, ahí nos vemos, ya me gané el pan.